Buenas tardes, señores y señoras. Sesión pública de la Real Academia de la Mar para proceder a la exposición de la conferencia Jaime Janer a cargo del académico de número don Agustín Rodríguez González. Excelentísimos e ilustrísimos señores, excelentísimas e ilustrísimas señoras, señoras y señores, sean bienvenidos a este acto que hemos organizado gracias a los buenos oficios de la Asociación Española de Ingenieros Navales, a la cual, una vez más, reiteramos nuestro agradecimiento. Tiene la palabra el también académico numerario don Marcelino González Fernández, que introducirá la conferencia de don Agustín. Marcelino. Señoras y señores, muy buenas tardes. A los que están en esta sala, bienvenidos. Y a los que van a seguir o están siguiendo, seguirán esto por YouTube, pues buenos días, buenas tardes o buenas noches, según cuando vean esto. A todos bienvenidos. Tengo el honor de presentar al conferenciante de hoy, el profesor Agustín Rodríguez González. Agustín nació en Madrid en 1955. Es doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Académico correspondiente de la Real Academia de la Historia. Académico de número de la Real Academia de la Mar, como tal está aquí hoy. Asesor colaborador del Museo Naval de Madrid. Fue profesor de instituto y de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Hasta la fecha ha publicado solamente 42 libros de historia naval, sobre todo historia naval de España. Ha cubierto muchos campos: descubrimientos, la Guerra Civil Española, campañas como Lepanto, Trafalgar o el 98, asuntos técnicos como submarinos y biografías, entre ellas Cosme García, Peral, Barceló, Álvaro de Bazán, Urdaneta y Jaime Janer. Precisamente Jaime Janer es de lo que nos va a hablar hoy. Y también ha publicado 2 centenares de artículos en diversas revistas especializadas. Por su biografía, Antonio Barceló recibió el premio Algaba de 2016. Es premio Virgen del Carmen de la Armada en 4 ocasiones. Premio de la Revista General de Marina en 2 ocasiones. Y premio Ángel Ayala de la Fundación San Pablo CEU. Es miembro distinguido del Instituto Nacional Browniano de la República Argentina, correspondiente de la Academia Browniana, miembro de la Real Naval Española, medalla al mérito belgraniano y posee 2 cruces al mérito naval con distintivo blanco. Hoy nos va a hablar de Jaime Janer Robinson. Jaime Janer Robinson nació en 1884 en Estados Unidos. No es americano, es español, nació allí por circunstancias. Su madre estaba allí, obviamente. Es que su padre era cónsul en Sabana en aquellos tiempos. Ingresó en la Armada en 1899. Fue un hombre inquieto que, por desgracia, murió muy pronto. Fue uno de los introductores de la telegrafía sin hilos en España, el alentador de la creación de la aeronáutica naval, inventor de un aparato para dirigir torpedos. Destacó en el desarrollo de los procedimientos del moderno tiro naval y fue fundador y director de la Escuela de Tiro Naval de Marín. Precisamente en relación con esto, porque luego en esa Escuela de Tiro Naval fue donde luego se hizo la Escuela Naval Militar y la escuela se llevó a Cádiz, pero ahí había una calle, hubo unos jaleos y demás, y le quitaron el nombre, lo repusieron y, aprovechando la ocasión, Agustín fue por allí a contar la vida de Jaime Janer. Jaime Janer publicó 11 libros y muchos artículos. Quiero aclarar que Agustín quiso ser marino de guerra, pero no pudo ser por problemas de oído y entonces decidió estudiar historia e hizo carrera. Hoy es uno de los mejores escritores navalistas de España, además de ser un ameno conferenciante. Y sin más, señoras y señores, agradeciendo la atención prestada, paso la palabra a Agustín Rodríguez González. Agustín, cuando quieras. Muy buenas tardes. En primer lugar, mi agradecimiento a los amigos uno de los problemas de llevar aparatos es que se escucha a uno mismo demasiado bien. Y no se da cuenta de... A uno le retumba y a ustedes les falta. Bueno, la vida, cuando se cumple
el centenario de la muerte en combate de Jaime Janer Robinson. Una persona muy, muy especial por muchos motivos. En primer lugar, por su lugar de nacimiento, porque don Jaime Federico Adolfo Janer Robinson nació nada menos que en Estados Unidos, en Savannah, un 17 de agosto del 84. Y curiosamente fue a morir en marzo del 24, cuando todavía no tenía 40 años cumplidos. Y sin embargo, su vida es mucha más rica que personas que han vivido mucho más tiempo. Este señor era hijo de un diplomático español, un cónsul, se llamaba Federico Janer, y su madre era una chica emigrante irlandesa, hija de inmigrantes irlandeses y católica. El padre estuvo destinado en varios destinos, como es normal la carrera diplomática, en Charleston, en Túnez, en Lisboa, y curiosamente, este es el retrato de persona Mar, con algunas de las condecoraciones consiguió muchas más. Y curiosamente el padre vivió mucho más que el hijo, porque murió en 1930 con 79 años, tras que el hijo no llegó a cumplir ni los 40. La familia, por muchos motivos, se estableció en Madrid y ahí se matriculó el joven Jaime, nada menos que en el Instituto San Isidro, en el cogollo del viejo Madrid, y ahí terminó su bachiller en 1897, demostrando una capacidad de estudio, de conocimiento y de comprensión en todos los sentidos, porque tradicionalmente los alumnos, sobre todo en esas edades, se han clasificado en los de letras y los que no les pongas una multiplicación y en los de ciencias, pero don Jaime brilló tanto en las unas como en las otras, porque aparte de ser un hombre muy inteligente, muy culto, y tener la facilidad de ser bilingüe por nacimiento, cosa que entonces en España era relativamente raro, por nacimiento y por la profesión de su padre, tenía un lado humano, un lado, como se dice ahora, empático, formidable para muchas cosas. El caso es que, fíjese que termina en el bachiller en 1897, con 13 añitos, y ya tenía decidido ser marino. Él mismo lo cuenta en uno de sus discursos, que para él fue un sufrimiento la guerra del 98, pero él tenía decidido ser marino y él quería ser marino y español. Lo pasó fatal porque además, como toda la sociedad española, lo vivió como un trauma, como la confirmación de que éramos un país atrasado, que no servíamos para nada, que no sé qué. Y él tiene desde el primer momento el firme propósito de arreglar esa situación en lo que pueda. Tan firme propósito es que enseguida se presentan las oposiciones para ingresar en la Armada y sale, no sé si es el tercero o el cuarto de su promoción, que es la 49, perdón, sí, la 49. Entonces, solo eran 16 aspirantes, pero es muy curioso, porque todos los que sacan algo más que él le llevaban varios años de edad. Y en estas edades, 1 año, 2, 3, es todo un mundo de cambios, de progreso y de tal. Y quedar el tercero o cuarto era una locura porque era de los más jóvenes.
También eran unos tiempos muy difíciles, no como se ha dicho de que se suspendiera el ingreso en la escuela naval, pero sí que se redujo bastante, eran solo 16 aspirantes ese año. Y ahí empieza su carrera. Y su carrera va a empezar en montones de frentes, ya les digo, distintos, porque a todos había que atender. Por supuesto, el primer acabo que conoce la escuela de la flotante, la Nautilus. Por cierto, una iniciativa de otro gran español de esa época, mayor, Fernando Villamil, y que fue buque escuela durante mucho tiempo. Y ahí se formaron muchas promociones de guardiamarinas. Que entonces la travesía era Europa y América normalmente. El caso es que en 1904 ya es alférez de fragata con 18 años y medio, con lo cual estaba demostrando su capacidad y su valor. ¿Y qué tareas enfrenta desde el primer momento Jaime Janer? Pues enfrenta algo que se nos ha olvidado, es la auténtica segunda revolución industrial que se vive a fines del siglo XIX y comienzos del XX, en montones de aspectos. En el desarrollo, la primera revolución industrial fue la del hierro, la del carbón, la del vapor y pocas cosas más. La segunda inaugura el mundo que ya para nosotros es más conocido, la de las aplicaciones de la electricidad en todos los sentidos, por ejemplo, para las comunicaciones internas del buque y externas, no por cable, sino sin hilo. Que ahí va a figurar toda una generación, o más de una generación, de grandes marinos españoles que afrontan ese mismo desafío. Y Janer es, digamos, la retaguardia de esa generación, donde figura Isaac Peral, donde figura Fernando Villamil, donde figura Joaquín Bustamante y Quevedo, donde figuran tantos y tantos que van a marcar su carrera, porque él se va a dedicar justamente a esos aspectos. La electricidad, tanto para comunicaciones, para las nuevas armas y tal. Y luego, por ejemplo, es uno de los adelantados en España de la aplicación de la telegrafía sin hilos, que se inaugura en la Armada Española en el yate, que luego termina siendo el yate real, comprado en el 98 para que sirviera como buque el Giralda. Y Janer es de los que está revisando la instalación y tal, que era algo revolucionario, porque incluso con el cable los barcos tenían que llegar a puerto para conseguir comunicar. Seguían dependiendo de la vista, del código de banderas, y para las comunicaciones interiores, porque es verdad que se habían puesto los buques interfonos, puramente de aire y tal, para tal, pero eran muy problemáticos. Y luego ya veremos para qué más. O Joaquín Bustamante y Quevedo también para un mundo de adelantos, por el que se le recuerda tanto siempre los torpedos submarinos, que entonces sabemos se llamaban las minas, accionadas eléctricamente y que además utilizaban un nuevo explosivo, don Joaquín, que por cierto era primo hermano de otro gran español, aunque no fuera marino, pero que tuvo también relaciones con la Armada y con las Fuerzas Armadas Españolas, Leonardo Torres Quevedo. La verdad, todos estos hombres y algunos más que me he dejado forman parte de una generación realmente admirable y a la que pertenecen también pues Santiago Ramón y Cajal, los doctores Barraquer y tal, toda una serie de españoles que se dejaron de pelearse por la política y que eran los culpables del desastre y que habíamos fallado, que seguimos dándole vueltas a eso, y se dedicaron a cómo salir del atraso, cómo salir del rollo,
cómo salir de la decadencia y de tal, y buscar. El problema es que no se les hizo todo el caso que se debiera. Y nos volvimos a enzarzar por tonterías. Ya saben ustedes que los españoles a veces presumimos de que nos vamos a condenar por algunas cosas, por algunos pecados, pero nos solemos olvidar de que nuestro principal pecado es la envidia, el reconocer méritos ajenos. Recuerden que es la época misma que hay una propuesta firme del comité que concede los premios Nobel, de darle el Nobel a don Benito Pérez Galdós, y son españoles los que boicotean esa candidatura. Don Benito Real Bancero. Y lo malo es que era envidia, y era envidia negra, o sea, era echar abajo a alguien, y no para ser mejor, sino por echar abajo. El caso es que después de este primer trabajo, Yate Giralda traduce al español y amplía el manual de instrucciones británico sobre las comunicaciones por cable, cómo utilizar, por cable no, perdón, por radio, cómo utilizarlas y tal. Y empieza a encontrarse con los típicos obstáculos y problemas y tal, típicos de la burocracia y del atraso y de tal. Pero hay un broche de oro. ¿Recuerdan ustedes que, aunque siempre se recuerda por otros temas, cuando el Titanic, grandioso transatlántico de pasajeros insumergible, choca contra un iceberg con un espantoso saldo de vidas? Y resulta que uno de los problemas que explica la tragedia del Titanic y que impide el salvamento de muchísimas vidas es el deficiente uso de la telegrafía sin hilos. Porque como todos los sistemas, por sencillos que parezcan y necesitan un aprendizaje, necesitan tal. Se convoca un congreso para hacer una normativa internacional de cómo tienen que ser los mensajes, y en ese congreso internacional está Janer como uno de los pocos expertos españoles en el tema, de cómo hacer las comunicaciones más racionales, de cómo tienen que ser. O sea, empieza a figurar ya jovencísimo, porque esto es en el 12, después del hundimiento del barco. Entonces, no era por falta de TSH, era por falta de normas claras porque si no, de nada sirve tener un instrumento si no sabes utilizar el instrumento, por bueno que sea. Tienes que acotar las normas, cómo se hace, cómo no se hace, cómo se responde. Porque si no, todo es un caos, la gente cree entender cosas que luego no son ciertas. El caso es que a todo esto en íntima conexión con Torres Quevedo. También es cierto que los que he citado antes están siempre desde el punto de vista de Janer. Porque uno de los primeros cursos que hace es, aparte de ser un adelantado a la comunicación sin cables en España, es hacer el curso de torpedos, de armas submarinas, diríamos nosotros ahora. El mismo curso de torpedos que había prácticamente creado Bustamante en Cartagena, incluyendo la acción eléctrica para detonarlos. Claro, porque hasta entonces era un torpedo, era una cosa puramente mecánica y química que chocaba con algo y entonces se producía la deflagración. Y no con los explosivos normales. Recuerden ustedes que Bustamante se gana el agradecimiento de la ciudad de Santander con la catástrofe del Machichaco,
cuando un buque cargado de dinamita empieza a arder en el puerto, no saben cómo apagarlo y se creen que es pólvora, y lo que causan es una deflagración monstruosa que origina la devastación de media ciudad y más de 300 muertos. Otro nuevo intento de tal, hasta que llega Bustamante y lo soluciona. Todavía en Santander existen monumentos a las dos sucesivas explosiones y tragedias. Yo me quedé impresionado cuando veías, a pesar de la época, que cadáveres cayeron en el patio de la catedral. Y no uno ni dos. Y por supuesto cadáveres irreconocibles. Pero la gente es que estaba acostumbrada a la pólvora, cosas normales, y no se dieron cuenta de que era dinamita y no se podía manejar. Bueno, pues en eso también está Janer. Pero hay otra cosa que también le preocupa y que es curioso cómo se ocultan las cosas. En aquella época había habido un desarrollo fantástico de la artillería, del tiro naval. Pero el problema que se encontraban era que aunque los cañones alcanzaban muchísimo más que nunca antes y tenían mucha más potencia y tal, el problema es cómo conseguir sin prácticamente sistemas de puntería que acertaran. Es curioso porque para esto hay que referirse que todo en esta vida tiene sus antecedentes. Miren, el primer tratado para punterías en un buque de guerra lo hace nada menos y lo publica nada menos que Cosme Damián de Churruca. Y es el primer tratado. La Marina francesa lo reedita traducido solo 22 años después, en 1827. Pero eso también se nos ha pasado. Está muy bien hablar del heroísmo de Churruca y tal, pero parece que los franceses nos enseñaron hasta a utilizar los cubiertos en la mesa. Todo lo demás no teníamos nada. Éramos un pueblo semisalvaje que no... Y hasta en el siglo XVIII nos estaban dando lecciones de tal. Mentira. Pero bueno, y lo menciono porque es el antecedente más cercano de esto. Los cañones son mucho más potentes, tienen unos alcances bestiales, las granadas son mucho más grandes, pero el principal problema es la puntería. Y por cierto, otro mito, en el 98, los cañones españoles alcanzaban perfectamente las distancias de combate, porque nadie se fiaba a disparar mucho más allá de 2.000 o 3.000 metros. Ni los americanos ni nosotros. Y incluso los americanos, pese a ser vencedores, el porcentaje de blancos, hicieron unas serias encuestas a ver cuántos blancos habían conseguido en Santiago de Cuba y en Cavite, eran porcentajes ridículos. Y eso que habían ganado. ¿Por qué? Porque se estaba disparando a ojo. Una gran ventaja fue el tiro rápido, el poder disparar muy seguido. ¿Por qué? Porque así, aunque fuera a ojo, podías corregir un poco la puntería, porque los disparos iban muy seguidos. Pero claro, cuando además los disparos eran lentos, los de las piezas pesadas y tal, o lo hacías prácticamente a bocajarro, o no acertabas ni al mar, vamos. Y es curioso que ese problema se plantea. Y es curioso el problema que se plantea. Recuerden la anécdota de Sir Percy Scott, el británico que brilla especialmente en lo del nuevo tiro naval, cuando dice que antes del 98 y antes del cambio de siglo era muy frecuente la Royal Navy que le mandaban a hacer ejercicios de tiro y era tan engorroso, tan fastidioso, podía provocarse accidentes, faltaba tal, que muchos comandantes se libraban
de la munición, tirándola por la borda y diciendo que habían cumplido y tal. Luego llegaba la realidad pero recuerden ustedes, incluso la guerra ruso-japonesa, 1904-5, hay toda una serie de sistemas más o menos a ojo, más tal, pero no aprovecharse y tal. Entonces es cuando surge la revolución del Death Now, de los acorazados que están diseñados justamente para disparar a muy lejos, para vencer al enemigo a muy lejos y tal. Y claro, eso en España se convierte en una necesidad por la labor paralela de los planes navales que se basan en la construcción de los acorazados españoles, que van a ser los buques más poderosos de la Armada Española durante muchísimos años. Y desde luego los buques artilleros más grandes y con artillería más pesada. El caso es que las experiencias con esos nuevos sistemas de tiro empiezan también en el Giralda, en el Cañonero de Nueva España, probando sistemas, corrigiendo los sistemas británicos, porque un sistema además no nace perfecto, hay que estarlo adaptando, corrigiendo, viendo. Y ahí vuelve a surgir el problema de las comunicaciones internas de un buque. Está muy bien que el director de tiro organice las salvas, pero ¿cómo se lo comunica las piezas? ¿Y cómo comunica las correcciones? Y de tal manera que las piezas lo entiendan. Que hasta entonces lo normal es que como mucho una pieza pesada la apuntaban condestable, a ojo. Suboficial, vamos. Y de repente no, entender no. Y las milésimas y no sé qué. Y cómo calcular la distancia exacta desde un buque a que está el enemigo, porque además, claro, el tiro no es un tiro recto. Puede serlo a corta distancia, pero en el momento que te alejas un poco, el tiro es curvo. Y los errores pueden ser garrafales. A corta distancia no importa mucho, pero en el momento que la distancia empieza a crecer, porque además hay 500.000 problemas, el viento, la resistencia, la atmósfera, y todo esto lo va resolviendo Janer, que no para, porque por esos años tiene una escala que le va a hacer famoso, que es la primera escala de un buque de guerra español después del 98, la escala de la Nautilus, el buque escuela, en La Habana. Y estaba todo el mundo muerto de miedo, pensando que podían haber problemas con los cubanos, y no, al contrario, todo sale muy bien y tal. Y Janer es el encargado de redactar el libro donde cuenta todos los actos que se hicieron y tal. Curiosamente, por cierto, el comandante de la Nautilus en aquella época era don Salvador Moreno Eliza, por cierto, que fue el que... Pero vuelve a salir la multidisciplinaridad de Janer, que lo mismo estaba en cosas muy técnicas que narrando festejos, organizando cosas, algo... No era el típico cerebrín que le sacaba de sus números y no entendía nada, no. Era algo mucho más amplio en todos los sentidos. El caso es que se queja, analiza los planes de escuadra y dice que está muy bien lo de elegir acorazados, elegir torpederos, pero que además España todavía tiene pues el Sáhara, Guinea, está metida en Marruecos y que necesita unidades para el control del mar y para el dominio del mar. Unidades más pequeñas, más modestas, pero que son muy necesarias. Que muchas veces nos quedamos con así lo más grande, lo más impresionante, y luego nos damos cuenta de que para la vida normal son necesarios muchos otros tipos de barcos y de armas. Y curiosamente, ya estamos en el siglo XX, es un gran impulsor Jaime Janer de los medios aéreos.
en donde vuelve a coincidir y a colaborar con Torres Quevedo, el de los dirigibles y el de su uso naval y tal. Aunque Torres Quevedo, ya saben ustedes, que tuvo más éxito en el extranjero que en la propia España, donde se le pusieron muchas pegas. Debía ser que un señor prácticamente indocumentado. Pero además hacía falta, se ve, en la sociedad española hacía falta un impulso de propaganda, de prensa, para llevar a buen fin todo esto. Y curiosamente pues son los años que nace la Liga Marítima Española, y entre ellos está Jaime Janer, y de forma destacada, incluso con iniciativas tan divertidas como es otro de los primeros fundadores, junto a grandes personas de la historia, personajes de la sociedad española, del movimiento Scout, de que los niños tengan una forma y los jóvenes tengan una formación más sana y más regular, no solo el empollar libros y tal. O una iniciativa tan graciosa como la Brigada Naval de Ferrol, que monta la Brigada Infantil. Son más de 100 y pico chavales uniformados con banda y tal, para incentivar las vocaciones marineras y tal. O sea, a todo esto con montones de artículos, montones. En la revista de la Liga Marítima, el problema es que muchas veces esos artículos no se firmaban, o se firmaban con seudónimo. Entonces es difícil saber si son de Janer con seguridad o no, o si lo han hecho entre varios o tal. A todo esto ha estado embarcado en el crucero Carlos V, en el propio España, en los torpederos, manda a los torpederos 4 y 7, y luego el 18. Por cierto, que en España hay una anécdota muy buena, y es que viene el presidente francés Poincaré a España de visita. Y venían, pues, ya saben ustedes, los que nos habían civilizado, y se encuentran con que España tiene antes que ellos un Dreadnought. Un Dreadnought, un acorazado moderno que dispara lejos. Y se encuentran con que además el que ha regulado el tiro de esos barcos y lo ha mejorado respecto a los ingleses es un español, Jaime Janer. Se queda asombradísimo, pero por una vez tiene un detallazo. Le hace a Jaime Janer caballero de la Legión de Honor porque les enseña 4 cosas que ellos no sabían. Y estaban ya construyendo un Dreadnought. Estaban construyendo ya su base. Pero España los tuvo antes que ellos. Que fue, vamos, para ellos fue una sorpresa increíble que España se les adelantara. Y reaccionaron bien y le dieron lo de caballero, la distinción de caballero de la Legión de Honor por combatirlo con ellos. Entonces, los ingleses habían sido más remisos, más tal, pero a veces se quedaron asombrados. Siguen los años. Afortunadamente España se ve libre de la Primera Guerra Mundial, a pesar de que los compromisos antes parecían. Es verdad que España se había acercado después del 98 a la entente anglo-francesa y tal, y eso explica las buenas relaciones y tal, pero afortunadamente conseguimos permanecer neutrales y no entrar en aquella carnicería sin demasiado sentido. Porque además recuerden ustedes, la Primera Guerra Mundial fue una guerra en que prácticamente todas las coronas reinantes europeas eran familia, se reunían anualmente, y eran familia el zar, eran familia el rey de Inglaterra, el Kaiser alemán, se conocían personalmente, incluso se gastaban bromas,
pues se cambiaban el uniforme y se parecían tanto que la gente los tomaba el uno por el otro, y que una guerra que no sirvió para nada más que para traer dolor, muerte y plantar las simientes del resentimiento para la siguiente. Menos mal nos vimos libres de esa, pero con eso se ha quedado ya, y la experiencia ajena, de manifiesto la necesidad, y entonces surge la gran iniciativa de Jaime Janer cuando se le ocurre fundar un polígono para la instrucción del tiro naval en un pueblecito en Marín, y crear ahí donde va a ser el jefe del polígono, el segundo comandante de la División Naval del Miño y jefe de estudios de artillería, tiro naval y calibración. ¿Qué es el origen? Lo saben ustedes. Es el origen, lo saben ustedes, de la actual Escuela Naval de Marín. Los primeros edificios, las primeras instalaciones se hacen gracias a la iniciativa de Jaime Janer. Y es curioso porque recogí, aparte de su hoja de servicios, estaba en el viso del Marqués y tal, recogí también prensa, mucha de ella digitalizada, incluso republicana, elogiando a Janer porque había llevado mucho a Marín y no se había llevado nada. Pero todavía recuerdo cuando, no hace demasiados años, todavía querían, los que presuman de memoria histórica, querían sacar un supuesto pasado franquista a Janer y cosas de estas. En fin, afortunadamente quitar la calle Janer de Marín y tal, cuando el pueblo estaba agradecidísimo por lo que había llevado y por lo que supuso. El caso es que, aparte de la Legión de Honor, don Jaime ha ido recibiendo entre pensionadas y de primera y de segunda clase, nada menos que 10 cruces del Mérito Naval. Casi, por sus tiempos de servicio, prácticamente una cada 2 años. Pero es que literalmente no había parado de trabajar, y en todos los aspectos. Y a todo esto había encontrado tiempo para casarse con una chica, con Natalia Vázquez, de la que tuvo un hijo varón y 3 chicas. Realmente sorprendente. A todo esto el noviazgo fue complicado porque la madre le había buscado una chica de su conveniencia y don Jaime se negó en rotundo a cargar con la propuesta de su madre. Se casó con doña Natalia y fue un matrimonio feliz mientras duró, porque que además duró poquito, la verdad, porque ya saben ustedes. Muy poco después le nombran tercer comandante del crucero Cataluña de operaciones en Marruecos, y un día de marzo, estamos en las fechas de 1924, cuando aparentemente no pasa nada, está toda la dotación encubierta, con la ceremonia esta de las pagas y tal, igual, un cañón desde la costa dispara, alcanza el aparejo y la metralla mata a pobre Janer, cuando todavía no tenía 40 años, a otro oficial, a varios marineros, y deja heridos a muchos, que es una auténtica tragedia. Porque además era una pena, tantas veces recuerden ustedes lo que se ha escrito sobre Trafalgar, que qué pena que hombres como Churruca se perdieran, la prosa de Galdós y tal. Pues imagínense, esto lo había hecho en menos de 40 años Janer. Imagínense ustedes que llega a tener una existencia normal. ¿Qué hubiera hecho?
con muchos más medios, con mucha más madurez, es una pena, pero así suceden las cosas. Y ya les he comentado que su padre murió después que él, porque murió en el 30 y con 79 años. Pero lo más triste del caso es que su único hijo varón, que también era marino y que estaba destinado a instructor en Cartagena, pues lo fusilan al principio de la Guerra Civil. Y se encuentra, la pobre doña Natalia se encuentra que primero ha perdido al hijo, primero ha perdido al marido y después al único hijo varón. Y el que se reconozca y tal. Y la verdad es que mucha de la labor de la recuperación de la figura de Janel se la debemos a alguien que es que estuvo destinado muchos años en la escuela, en el polígono de tiro y luego en la escuela, en la Almirante Nieto Antúnez, que fue uno de los que le devolvió más a la actualidad, a la fama y tal. Y bueno, esto es un brevísimo resumen de una historia mucho más interesante, mucho más tal, pero por evitarles los datos excesivamente técnicos, porque además son complicadísimos, quiero decir. Es que este hombre escribió sobre los dirigibles, escribió sobre los cañones, sobre el tipo de cosas tales que es que no nos damos cuenta. Una cosa mucho más básica. Uno de los problemas que encuentran cuando los buques empiezan a llevar instalaciones eléctricas a bordo, de luz, no de... O sea, antes del 98. Es que si montas una instalación eléctrica a bordo, ¿qué pasa con las brújulas? Si pasa una corriente cerca, las desvía, no te puedes fiar de la brújula. Como recuerden que le pasaba, eso también se da cuenta Peral, que su submarino era eléctrico. Y por eso pone, de eso voy a hablar el mes que viene, en abril, tiene que poner la torreta del submarino, que es donde va la brújula, y hacerla de bronce para que, si no, las ondas de la instalación eléctrica la conviertan en algo inservible. Es que son montones de problemas, unos acumulados sobre otros, que hasta que no los pruebas y los experimentas, no te das cuenta de la enorme dificultad y complejidad que tiene. Que sí, teóricamente el papel lo aguanta todo, pero luego, a la hora de la realidad, resulta que no habías contado con eso, de que efectivamente no puedes hacer una instalación eléctrica y suponer que... O montones de pequeños detalles tan tontos, pues como un descubrimiento hace no mucho en Cartagena de los primeros acumuladores eléctricos eran de madera recubierta con estaño. El primero que los hace de caucho en España es Peral, como Horizonte. No se le había ocurrido a nadie. Qué curioso. Y así montones de cosas que eso muchas veces incluso tiene que llegar el combate a la experiencia real para descubrirlas. Pero en cualquier caso, cuanto más terreno lleves ganado, más mejor, en todos los sentidos. Y lo que les digo, y al mismo tiempo, pues, comprobar a un señor que se preocupa de la formación de los niños y de los jóvenes, de estimular las vocaciones marineras en España, de hacer labor de propaganda, y lo que les digo, en poco menos, contando todos los periodos de aprendizaje, tengo localizados con su autoría exacta entre 1906 y 1922, es decir, en 16 años cortos, publica 11 libros. Y en más o menos
entre el 7 y el 24, solo la Vista General de Marina, artículos absolutamente técnicos y muy largos, nada menos que 34. Yo no sé cuándo tenía tiempo este hombre para respirar y para dormir, porque realmente era, y más en aquella época. Recuerden que ahora todo se nos ha facilitado mucho, pero recuerden ustedes que simplemente escribir a máquina en aquella época era una cosa, y no digamos corregir un texto, era una cosa larga, tediosa, lenta, y bueno, corregir pruebas para su impresión y tal. Un hombre muy bueno, un hombre muy humano, un profundo patriota que empezó por querer ser español habiendo nacido en Estados Unidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín. Bien, señoras y señores, se abre un periodo de preguntas. Si tienen alguna pregunta, por favor, hágala en voz alta porque tiene problemas de oído, y preguntas cortas. ¿Alguien quiere preguntar algo? Es muy gracioso. Ay, perdone, que no les he pasado las fotos y algunas son algunas son cedidas. Este es el... Ya se lo había contado a ella, por Dios. ¿Qué demonios? ¿Cuidado a todos? Espera, a ver si es que... Yo quería aprovechar este intervalo para decir que hoy en la sala, por azar, estamos 4 oficiales de Marina y 4 capitanes de la Marina Mercante. A nosotros nos evoca especialmente esta conferencia. Bueno, y tenemos la suerte de contar con el almirante segundo jefe del Estado Mayor de la Armada, que ha decidido estar aquí con nosotros. Para nosotros es un honor. Pero a los que somos profesionales del medio hay muchas cosas que vamos más allá de lo que ha dicho Agustín. Pero hay una que saben todos ustedes. Él la evocó la conferencia cuando se fue a hacer lo de los códigos de la telegrafía sin hilos por culpa de lo del Titanic, ¿no? Y de ahí sale una señal que todos ustedes conocen, que es el SOS. Entonces dominaba más el francés que el inglés. Y la señal es secours o secours, ¿eh? Socorro al socorro, que gritan los franceses. Y viene justo de esta conferencia a la que fue don Jaime. Y mientras ha dado tiempo a que se arregle esto. Y no salía. Claro, muchas gracias. Espere, ¿cuál era? ¿El de arriba? El de abajo. El de abajo. ¿El rojo? No, Bueno, miren ustedes, el aspecto desenfadado del joven oficial. Miren la Nautilus en el dique de San Julián. Uno de los torpederos de los... A ver si lo tengo por aquí apuntado. Porque es de los antiguos. Ese es Loquendo, ¿no? Ese es del plan Maura Fernández. Bueno, uno de los 3. En Nueva España, que es el barco, era un cañonero torpedero que se había mandado a Cuba durante la guerra, pero que era buen barco, que aguantó, y luego estuvo cumpliendo en la península, fue repatriado, de los pocos barcos que se repatriaron. El Lepanto
el Carlos V, un buque donde también Bustamante, Joaquín Bustamante Quevedo, su primo, don Leonardo, el Pelayo, el único acorazado español en el 98, que además no pudo pegar un tiro. A nadie se le ocurrió que los acorazados de aquella época no tenían autonomía suficiente para cruzar el Atlántico. Muy justa, muy justa. Eran barcos muy acorazados, muy bien armados, pero lo que España necesitaba eran buques de más autonomía para poder llegar a Cuba, y no digamos ya a Filipinas. El crucero Reina Regente es el segundo, no el primero, el que volcó en un temporal del estrecho, que murieron todos los tripulantes, un fallo de diseño. Al parecer habían distribuido mal los pesos, un proyecto muy revolucionario británico y construido en Gran Bretaña, pero hasta ellos se equivocan de vez en cuando. El Giralda, el yate real, que sirvió pues para las dos cosas, para la telegrafía sin hilos y para las primeras prácticas de tiro. Bueno, los España, que saben, los España porque saben que además hubo dos. El primer barco se llamaba España y se perdió en el accidente en Marruecos. El segundo se llamaba Alfonso XIII y cuando llegó a la República le cambió el nombre al barco, claro, le volvió a poner España, que es el que luego se hunde en la Guerra Civil frente a Santander. Este es el título de Caballero de la Legión de Honor para el Monsieur Jaime Janer Robinson, teniente de navío del acorazado de España. Por una vez fue una envidia sana la que pasaron. Esta es Jaime Janer con la mujer y la niña, la primera. Esto con los amigos. Y mire qué bien se lo están pasando. Que era lo que les digo, era un hombre muy especial, que era muy capaz de lo uno y de lo otro. No un sabio distraído que estaba. Uno de los torpederos numerales, con los cuales también sirvió Janer, como les he explicado. Bueno, aquí reunidos dos de los buques que marcan la vida de Janer en Cartagena. El velero es la Nautilus, que es donde empezó. Y el vapor es el crucero Cataluña, que fue donde murió. Me encontré la foto, me pareció como muy emblemática de lo que fue la vida del primer buque y del último, y de lo distintos que fueron las cosas. Estas son las condecoraciones, algunas de las condecoraciones que conserva la familia todavía, que están, juraría que expuestas. Y este es el ayuntamiento, la vida de Marín, agradeciéndole a la memoria del capitán de corbeta, que fue con la grabación que murió, don Jaime Janer Robinson, muerto gloriosamente a bordo del crucero Cataluña, acordó por unanimidad en sesión ordinaria de 1800, del 8 del actual, permanecer en pie y en silencio, rendir un minuto y consignar en acta su sentimiento. Este hombre le querían quitar la calle en Madrid. Colocar tal el ilustre marino, pedir al gobierno sea inhumado, que saben ustedes que Janer está en el Panteón de San Fernando, pero pidieron que se quedara allí.
el Panteón de Marinos Ilustres y dar su nombre a la avenida iniciada en la carretera de esta villa, para que vean lo que le apreciaron alguien que lo vio pues como una mejora para el pueblo, una oportunidad de desarrollo, como tal. Los no marinenses. Y después de muerto, ¿no? Que por cierto, ahí sigue habiendo en San Fernando, donde luego se trasladó el polígono de tiro y tal, hay un monumento a Jaime y hay otro que sigue estando por la escuela naval. Aunque para mi gusto se merecería más. Vamos Pero bueno. a las preguntas. Ya. ¿Desean hacer alguna pregunta? Él vio, o sea, la escuela de naval de Marín se llamaba Jaime Janer cuando él estaba vivo. No, sí se llamaba la escuela cuando él estaba vivo, no había escuela, es el año 42. Si la escuela naval se llamaba Jaime Janer antes de su muerte, era el polígono de tiro naval Janer. Ah, sí. Una cosa que se me ha olvidado. Perdonen, otra de las cosas que introdujo Jaime Janer en España fue una cosa inventada ahora de muchísima actualidad, aunque por motivos muy distintos. Él lo hacía en plan serio, pero es el que trajo a España lo que ahora se llaman Wargames, que de hecho fue un invento del Estado Mayor alemán, los Kriegsspiele, los juegos de guerra, para adiestrar al Estado Mayor, a los oficiales, para las batallas y para montones de cosas y tal. El que los trae y los populariza en España, los Wargames, es el amigo Janer, como los Scouts y como tantas otras cosas. Por cierto, que él insistía en que sin una tradición que no va a perdurar, que le quitaran, como había bastante anglofobia a raíz del 98 y tal, que mejor exploradores, nada de Scouts ni de tal. Y mejor que Wargames, pues lo mismo. Pues. Pero eso, no como juego, como se ha popularizado ahora, o no solamente como juego, sino como método para entrenar a los oficiales de Estado Mayor y tal. Que luego pasa, que es curioso, no solo para los movimientos tácticos, lo saben, para los logísticos, con mucha frecuencia. Lo normal en las guerras, y no hay que irse muy atrás. Ha muerto más gente por falta de los suministros de medicamentos, alimentos, que por la acción directa del enemigo, por las balas o los cañonazos. Muchos más. Incluso, y ya que estamos hablando de alemanes, ha habido recientes estudios, los habrán visto, que en la Segunda Guerra Mundial no fue tanto el frío ruso como los deficientes suministros los que mataron realmente a la gente. Claro, la gente puede vivir. Recuerdo un estudio que me pareció muy divertido. Salió en la revista Aportes del CEU, que era estudiando la compañía panificadora de la División Azul, la que proporcionaba el pan a los soldados de la División Azul. Y el choque cultural, porque cuando llegan los españoles, los alemanes les ofrecen el grano para hacer el pan para la tropa, y los españoles se quedan muy extrañados. ¿Pero usted, no nos dan trigo? Nos dan
centeno nos dan mezcla de... Esto no lo comemos. Bueno, hubo cosas que recordaban la famosa novela de Pantaleón, las visitadoras, de lo que puede ser la burocracia y las peleas, y al final llegaron a un acuerdo. Pero es tan sencillo como eso, de que una persona puede aparentemente resistir con algunas deficiencias en la alimentación, pero no indefinidamente. O con algunas deficiencias en higiene, pero lo mismo, no indefinidamente. En cuanto a la Escuela Naval, el polígono de tiro se fue a Cádiz en 1960, más o menos. Desde 1942, que se abre la Escuela Naval, convivió con el polígono de tiro en Marín. Estaba la Escuela Naval y el polígono de tiro. Y luego el polígono de tiro se fue a Cádiz. ¿Alguna pregunta más? Almirante. Más que una pregunta es, bueno, darle las gracias al profesor Agustín, al que conozco hace años. Y bueno, pues un poco, pues, ilustrar más la pregunta. Tuve el honor de ser director de la Escuela Naval, además precisamente en una época en la que quitaron el nombre de la calle. Entonces puedo contarles algo. Lo cierto es que era el polígono de tiro naval Janer, fue en el año 1921, que fue cuando Jaime Janer fue el primer jefe. Si van a la Escuela Naval todavía se conserva la puerta, no lo que es la entrada principal, sino uno de los callejones. Están haciendo ahora una reforma precisamente para que sea más visible, es una puerta muy bonita. Era también base de hidros, ahí tuvimos una base de hidros. Entonces, cuando se traslada a la Escuela Naval, y contestando esa pregunta, que estaba en San Fernando en ese momento, a Marín, esto en el año 43, dijeron por la decisión de los 4 gallegos. Un gallego era el almirante don Salvador Moreno, que había mandado el polígono y que era el ministro de Marina. El otro gallego era el director de la Escuela Naval de entonces, que estaba en San Fernando, don Pedro Nieto Antúnez, años después ministro de Marina. El tercer gallego era Franco, que también dijo que sí, y el cuarto el arquitecto, supongo, que era gallego, que también tiene su historia. Bueno, lo cierto es que don Jaime Janer, como bien ha dicho el profesor Agustín, era una persona, y puedo constatarlo porque buceé bastante allí, en los 3 años que estuve. Hay un monolito que se hizo en los años 20, o sea, no de cuando se llevó la escuela. La escuela se trasladó en el año 43, aprovechando parte de las instalaciones, como ha mencionado el profesor, y luego más se le ganó terreno al mar. En fin, es una obra realmente grandiosa para ser hecha entre los años 39 y 43. Pero lo que es interesante aquí es que, bueno, él era una persona extraordinariamente querida en Marín. De hecho, lo que comentaste, que el periódico del Morrazo, y los del Morrazo son gente dura, pues dijo en que este es el único que ha traído y no se ha llevado nada. Cuando murió fue una consternación, se hizo la calle, se pusieron el nombre de la calle. Hoy esa calle es Polígono de Tiro Naval Janer y andando el tiempo hicieron otra que es la avenida Jaime Janer. Y esa avenida en Marín era emblemática y en una mala maniobra del gobierno de entonces local se quitó el nombre de la calle. Se montó un revuelo brutal, hubo protestas, etcétera, tal. Le costó el puesto al alcalde, que era una gran persona, pero en fin, en ese momento no gobernaba en mayoría y bueno, y metió la pata. Y me acuerdo que le llamé, le dije, alcalde, me parece que habéis metido la pata. Y me dijo, no, es que claro, es que tenemos que aplicar. Entonces era la ley de la memoria histórica. Digo, ¿pero qué ley de memoria histórica si se murió en el año 24? Bueno, no, pero realmente, bueno, lo cierto es que se volvió a ganar y se volvió a poner la calle. La gente se resistía de tal forma que aunque quitaron la placa, ellos hicieron fotocopias y las pegaban en los escaparates. O sea que era una cosa totalmente contra el pueblo de Marín. O sea, fue un error estratégico y táctico, ¿no? Totalmente por parte del gobierno municipal. Y entonces se volvió a poner y de paso pues dijimos, bueno, pues si queréis caldo, 2 tazas. Y entonces hicimos también en ese momento la iniciativa de la regata de clásicos Jaime Janer, que fue cuando vino el profesor a dar esa conferencia sobre Jaime Janer, porque ya había escrito el libro. Y esa es brevemente la historia, pero bueno, volviendo, la escuela estaba en San Fernando, antes en la regata, en la flotante, San Fernando en el año 43, llegó a Marín y convivió unos años y ahora hasta que se van al polígono. Pero si van allí, verán muchos vestigios de lo que era entonces el polígono de tiro. De hecho, el edificio de dirección era la residencia, la capilla de dirección que está arriba, pues existía entonces. Bueno, es curioso ver cómo lo bien que se aprovechó
para hacer la escuela naval de las instalaciones que había. Y ya está, eso es todo. ¿Alguna pregunta más? Pues si no hay más preguntas, en nombre de la Real Academia de la Mar, expresamos nuestro agradecimiento al Instituto de Ingeniería de España, que gracias a la gestión de la Asociación de Ingenieros Navales hace viable poder utilizar este salón para nuestras actividades, así como a las dignísimas autoridades, señores académicos, invitados y demás público asistente, su presencia en esta presentación, que damos por concluida y rogamos nos acompañen a tomar una copa de vino español para seguir comentando sobre don Jaime Janer. Buenas tardes a todos.